Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En la clase de hoy vamos a hablar sobre otro control de precios, otro tipo de intervención que puede realizar el gobierno en un mercado específico, como lo es el precio mínimo. En el anterior video vimos todo lo relacionado con precio máximo. Hoy vamos a ver todo lo relacionado con la imposición de un precio mínimo. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de un precio mínimo, para que un precio mínimo sea efectivo, este precio mínimo debe estar siempre sobre el precio de equilibrio, ¿sí? ¿Con qué objetivo se coloca un precio mínimo? Lo que percibe el gobierno en ese mercado es que sin su intervención los precios son muy bajos. Es decir, que este tipo de intervención la hace con objeto de favorecer a los productores de ese bien, ¿sí? Como este precio es tan bajo, según el gobierno, entonces pone un precio mínimo que está por encima de ese precio de mercado y lo que genera este precio mínimo, miren ustedes, lo que va a generar es un exceso de oferta o una abundancia de ese bien. ¿Por qué? Porque si miramos este precio mínimo, este punto negro que está sobre la curva de demanda va a ser las unidades que los demandantes están dispuestos a demandar a ese precio mínimo. Y este punto de acá, lo que los oferentes están dispuestos a ofrecer a ese precio mínimo. Los demandantes no van a querer comprar tanto porque el precio es más alto, los oferentes sí van a querer ofrecer o producir mucho porque ese precio es relativamente alto. Entonces acá es donde se genera esta abundancia o exceso de oferta. Si los demandantes solo quieren comprar 10 unidades, aunque los oferentes produzcan 50 unidades, el mercado se va a limitar. ¿Por quién? Por la demanda. Entonces es como si acá tuviéramos una línea imaginaria que va a reducir este mercado. ¿Qué pasó con estos triángulos rojo y este triángulo verde? Estos triángulos que hacían parte inicialmente del bienestar social, del bienestar del consumidor y del bienestar del productor se perdieron. Y la suma de estos dos triangulitos es lo que conocemos en microeconomía como la pérdida irrecuperable de eficiencia. Bien, esto fue lo que se perdió, el cálculo de esta pérdida irrecuperable de eficiencia o pérdida de bienestar social se calcula como la suma de estas áreas, que son áreas bastante sencillas, áreas de dos triángulos. Bien, ¿y qué fue lo que quedó? Entonces, miren lo siguiente. Este va a ser el excedente nuevo del consumidor. Recuerden, el excedente del consumidor va a ser el área por debajo de la curva de demanda hasta el precio que pagan los consumidores. ¿Cuál es el precio que pagan los consumidores? Este precio mínimo es el nuevo precio efectivo en el mercado. Antes, ¿cuánto tenía? ¿Cuánto era su excedente? Era esta área blanquita de acá, pero también tenían el área A y tenían el área B. ¿Qué perdieron los consumidores? El rectángulo A y el triángulo B. Su bienestar o su excedente se redujo. Y esa es la idea de los precios mínimos. Los precios mínimos se colocan para favorecer a los productores, pero digamos ahí desfavorece claramente a los consumidores de ese bien. ¿Cuál será el nuevo excedente del productor? Recuerden, antes sin ninguna intervención, cuando el precio de mercado era el precio de equilibrio, sin ninguna intervención, el excedente del productor era todo esto de acá. Esta parte blanca más este triangulito verde. ¿Qué pasó con el precio mínimo? Ya el precio no es este, sino que el precio efectivo en el mercado es el precio mínimo. El excedente del productor es toda el área por encima de la curva de oferta hasta el precio mínimo. ¿Qué sería entonces? Ya dijimos, todo lo que está a la derecha, ¿sí?, de esta línea imaginaria se perdió. Es decir, el área C que antes le pertenecía a los productores la perdieron, pero el área A la ganaron los productores. Antes, ¿a quién le pertenecía? A los consumidores. Ahora le pertenece a los productores. Entonces, la nueva, digamos, la nueva área para el excedente del productor va a ser esta área A, que antes era de los consumidores, y esta área blanquita que tenemos acá. Acá no tenemos, digamos, tenemos un área irregular,
la podríamos, digamos, podríamos hallar este punto de acá, trazar, digamos, una línea recta acá y dividir esta área entre un rectángulo y un triángulo para calcular ese excedente del productor. Pero otra forma, a ver acá, digamos para que lo entiendan más fácilmente, podríamos trazar un punto acá, hallar este nivel de precio. ¿Cuál es el nivel de precio ahí? Si hallamos ese nivel de precio, entonces tenemos fácilmente la altura de este triángulo, tenemos la base de este triángulo y todo lo demás, esto sería un rectángulo, base por altura, que sería el área de este rectángulo. Bien, entonces, para que nos quede bastante claro cuál es el efecto en el bienestar social de este tipo de intervenciones, controles de precios, sean máximos o sean mínimos, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a observar este ejercicio. Supongan que la oferta y la demanda para los celulares es como sigue. Acá tenemos una columna de precio, acá tenemos una columna de cantidad demandada y acá tenemos una columna de cantidad ofertada. Lo primero que me piden en este ejercicio es encuentre el precio y la cantidad de equilibrio para el mercado de los celulares. El segundo punto, encuentre el excedente del consumidor, el excedente del productor y el bienestar social o excedente total en este mercado de los celulares. Vamos a hacer estos primeros dos puntos en esta pizarra. Y después vamos a ver cuáles son las afectaciones en el bienestar social tras la imposición de un precio mínimo y de un precio máximo. Bien, entonces para hallar el equilibrio de este ejercicio debemos obtener las ecuaciones de oferta y de demanda. Como tenemos una tabla con los datos, entonces vamos a utilizar la ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente es de la siguiente forma. P menos P1 es igual a M, que es la pendiente, por Q menos Q1. Vamos a empezar con los datos de demanda. Yo me voy a ubicar en la primera línea, ¿sí? Entonces, P menos un precio, 2, es igual a, ¿cuál es la pendiente? ¿Cómo sacamos la pendiente? La pendiente es el cambio en P sobre el cambio en Q. Miremos acá, es el cambio en P sobre, pongámosle por acá, el cambio en P sobre el cambio en Q. Es decir, P2 menos P1 sobre Q2 menos Q1. ¿Cuánto es P2? Nos ubicamos acá, P2 es 3, P1 es 2 y la Q, tenemos la Q de demanda es 9 menos 10. Entonces ubicamos esos datos por acá, 3 menos 2 sobre 9 menos 10 y esto me da menos 1, ¿sí? Ese es el dato que tengo acá, menos 1, que es la pendiente de la curva de demanda, por Q menos el dato asociado de cantidad, menos 10, vamos a resolver esta ecuación, P menos 2 es igual a menos por Q, me da menos Q, menos por menos 10 me da más 10. Despejo para P, P es igual a menos Q más 10 y este menos 2 lo paso al otro lado sumando más 2. La ecuación de demanda me queda entonces P es igual a 12 menos Q. Vamos a utilizar de la misma forma la ecuación punto pendiente para hallar la ecuación de la curva de oferta. Entonces, vamos a ubicarnos acá en esta última fila con los datos de 12 y de 8 cantidad ofertada. Entonces, P menos un precio específico, 12, es igual a la pendiente de oferta. Entonces, la pendiente de oferta, calculémosla también. Vamos a calcular entonces esta pendiente de la curva de oferta, la tengo por acá, el cambio en Q sobre cambio en P, perdón, sobre cambio en Q va a ser 12 menos 11 sobre 8 menos 7, que son las cantidades ofertadas. Esto me va a dar 1, que es el dato que tengo acá. Entonces, P menos 12 es igual a la pendiente, que es 1, por Q menos el dato correspondiente de cantidad, que es 8. Vamos a despejar para P, P es igual a Q menos 8, este menos que estaba acá, lo vamos a pasar al otro lado sumando, más 12.
La ecuación me queda de oferta P es igual a Q más 4. ¿Qué sigue de acá? Vamos a hallar el equilibrio. Bueno, antes de hallar el equilibrio vamos a graficar. Recuerden, para graficar necesitamos los interceptos de la demanda, entonces bien sencillos. Cuando Q es igual a 0, P es igual a ¿cuánto? A 12, primer intercepto. Y cuando P es igual a 0, Q es igual a ¿cuánto? La llevamos al otro lado, me da 12. Esos serían los interceptos de demanda y los interceptos de oferta. Cuando Q es igual a 0, P es igual a 4, ¿sí? Y cuando P es igual a 0, Q es igual a menos 4. Esta parte negativa no nos interesa, entonces vamos a graficar nuestra oferta desde este más 4, desde este precio igual a 4. Para el equilibrio, ya sabemos cómo manejar el equilibrio, cómo calcular el equilibrio. Igualamos la función de oferta con la función de demanda. 12 menos Q es igual a Q más 4. Despejamos para Q, entonces 12 menos 4 es igual a Q más Q. 2Q es igual a 8, por tanto la Q de equilibrio es 4 y el precio de equilibrio lo hallamos simplemente ubicando este 4 en cualquiera de las funciones, en esta de acá o en esta de acá. El precio de equilibrio nos va a dar igual a 8. ¿Listos? Entonces estos son los datos que tenemos representados acá, 8 y 4. Hagamos suma acá a esta grafiquita para calcular los excedentes. Recuerden, el segundo punto es calcule el excedente del consumidor, el excedente del productor y el excedente total o bienestar total, ¿sí? Entonces, cuando vamos a calcular el excedente del consumidor va a ser la suma de todos esos beneficios que perciben los consumidores por comprar a un precio menor que aquel al cual estaban dispuestos a comprar ese bien. Entonces esta persona tenía una disposición a pagar de 12, fue al mercado, fue a la tienda y lo compró en 8. Entonces, ¿cuál fue su beneficio? Su beneficio fue de 4. Esta persona que está ubicada acá también tiene un beneficio y así sucesivamente. Entonces, todas estas personas van a tener unos beneficios positivos y este de acá, digamos, ese beneficio que es nulo. Todo esto de acá va a ser, digamos, esa suma de los beneficios va a representar un triangulito, el área de un triángulo. U otra forma, digamos, de uno entender, de calcular este excedente del consumidor va a ser toda el área debajo de la curva de demanda hasta el precio de equilibrio o el precio efectivo en ese mercado en este momento. El precio efectivo es el número 8. ¿Sí? Entonces, este es un triángulo, fácilmente vamos a calcular el área de ese triángulo. Entonces, el excedente del consumidor va a ser el área de un triángulo. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. La base de este triángulo es 4, ¿sí? La misma cantidad de equilibrio. Y la altura de este triángulo va a ser 12 menos 8 sobre 2 y esto me va a dar 8. Lo mismo sucede para el excedente del productor. El excedente del productor son las ganancias o los beneficios que perciben los productores por vender a un precio por encima del costo de producción, costo mínimo de producción. Entonces tenemos esta persona que tiene un costo mínimo de producción de 4, va a la tienda y lo puede vender en 8. Entonces percibe una ganancia de ¿cuánto? De 4. Esta persona que está ubicada acá también va a percibir una ganancia, esta de acá, esta de acá. Todas estas personas perciben esas ganancias por vender a un precio mucho o superior a ese costo mínimo de producción. Entonces, en términos gráficos, vamos a tener que el excedente del productor es este triángulo o es toda el área por encima de la curva de oferta hasta el precio efectivo en el mercado, que en estos momentos es igual a 8. Vamos a calcularlo por acá. Con lápiz verde va a ser base por altura sobre 2. La base de este triángulo es la misma. Esta cantidad de equilibrio que es 4. ¿Sí? Miren la base de este triangulito. Por la altura de este triángulo es esta de acá. 8 menos 4 sobre 2. Multiplicamos acá y el excedente del productor es 8. ¿Cómo calculamos el excedente total? El excedente total o el bienestar social. Entonces la suma de los dos excedentes que me va a dar 8 más 8 igual a 16. Bien, este sería, digamos, estos serían los puntos 1 y 2, hallar el equilibrio y calcular el bienestar social. Bien, vamos para el punto número 3.
que me dice lo siguiente, o el punto C. Suponga que el gobierno establece un precio máximo, ¿sí? O lo que se conoce, digamos, en la teoría microeconómica como un precio techo, ¿sí? De $6. ¿Cuántos celulares se van a transar en este mercado al precio de $6? Entonces vamos a ubicar esos $6 en nuestra grafiquita. Bueno, entonces acá tengo un gráfico mucho más limpio para representar esas funciones de oferta y demanda de este ejercicio. Acá tengo la demanda, la pasé acá, la demanda es P igual a 12 menos Q y la oferta P igual a Q más 4. Lo que queremos saber entonces es cuál es el cambio en el excedente de los consumidores y de los vendedores por esa intervención del gobierno, que fue imponer un precio máximo o un precio techo de 6 en ese mercado. Recuerden, los precios máximos para ser efectivos siempre se ubican por debajo del precio de equilibrio, entonces 6. Este punto que tenemos acá está sobre la curva de oferta. Este punto son las cantidades que los oferentes están dispuestos a ofrecer a ese precio de 6. Y este punto de acá son las cantidades que los demandantes, por ser la curva de demanda, las cantidades que los demandantes están dispuestos a demandar a ese precio de 6. Entonces, necesitamos hallar este punto, que lo vamos a llamar Q de oferta, y hallar este punto, que lo vamos a llamar el Q de demanda. Y vamos a hallarlos acá rápidamente. Para hallar entonces este primer punto de oferta, nos ubicamos en la función de oferta y reemplazamos ese precio de 6. Entonces el precio de 6 igual a Q más 4, despejamos para Q, ese Q de oferta nos da exactamente igual a 2. Y este Q de demanda, este dato de demanda, reemplazamos el 6 en la función de demanda, 6 es igual a 12 menos Q, despejamos para Q, ese Q nos da igual a 6. Si nosotros hacemos, digamos, la diferencia entre estos dos datos, a eso es a lo que nosotros llamamos escasez o exceso de demanda. ¿Cuánto sería el exceso de demanda? Entonces el exceso de demanda sería 6 menos 2, que es igual a 4. Pero además, digamos, debemos saber cómo se va a restringir este mercado por esa imposición de un precio máximo. Primero, los oferentes solo van a querer ofrecer 2 unidades y los demandantes quieren 6 unidades. Entonces acá es como si este mercado se hubiera limitado en este punto. Todo esto de acá a la derecha, ¿sí? Todo esto de acá se perdió en este mercado. Entonces a esto es a lo que nosotros llamamos la pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Cómo la podemos calcular? Como el área de este triangulito más el área de este triangulito o, en general, el área de este triángulo total. Para conocer el área de ese triángulo, entonces lo primero es que debemos saber la altura, de este triángulo. La base ya la conocemos, es 4 menos 2, es decir, que es 2. Pero necesitamos esta altura y para conocer esta altura tenemos este dato faltante. Este dato, digamos este precio, está sobre la curva de demanda. Lo único que tendríamos que hacer es reemplazar este 2, que es la cantidad, sobre en la ecuación de demanda y obtenemos esta cantidad. Entonces vamos a hacerlo acá al lado. Listos, entonces, para hallar este dato que teníamos acá, el interrogante en verde, vamos a reemplazar este 2 en la función de demanda P igual a 12 menos Q, que es la función de demanda, le resto esta Q que es 2, me da P es igual a 10. Con este 10 entonces ya conocemos la altura de este triangulito, el área de ese triangulito sería la base, que es 4 menos 2 por la altura, 10 menos 6 sobre 2, la pérdida irrecuperable de eficiencia o pérdida de bienestar social me va a dar 4, ¿sí? Pero
digamos, necesitamos también conocer cuál es el nuevo excedente del consumidor y cuál es el nuevo excedente del productor. Recuerden que todo precio máximo se utiliza, este tipo de intervención es utilizada por el gobierno para beneficiar a los consumidores. Entonces lo que debemos encontrar es que el excedente del consumidor se va a aumentar, mientras que el excedente del productor se va a disminuir. ¿Cuál es el excedente del productor? El excedente del productor es el área por encima de la curva de oferta hasta el precio efectivo en el mercado. ¿Cuál es el precio efectivo en el mercado? 6. Entonces, el área por encima de la curva de oferta hasta el precio existente en el mercado. ¿Cuál es? 6. Entonces, por acá tenemos esta área azul va a ser el excedente del productor. Y el excedente del consumidor va a ser todo lo demás, todo lo que tenemos acá en blanco. Esto puede ser calculado como el área de un trapecio, ¿sí? O puede ser calculado como el área de este triangulito que observan acá. Lo voy a subrayar también con azul. El área de este triangulito más el área de este rectángulo. Ese sería, digamos, en conjunto estos dos serían excedente del consumidor. Entonces, con respecto al punto inicial, el excedente del consumidor, ¿qué ganó? Se ganó este rectángulo de acá, pero perdió esto de acá. Perdón, se ganó, sí, este rectángulo de acá y perdió este de acá. Vamos entonces a hacer los cálculos de esos excedentes para comparar si efectivamente el excedente del consumidor subió y el excedente del productor bajó. En general, lo que sí debemos, digamos, estar muy pendientes es que el bienestar social siempre se va a disminuir ante cualquier intervención del gobierno. ¿Cuánto era nuestro bienestar social antes? 16. ¿Cuánto va a ser ahora? Menos de 16. Si no da menos, entonces nos equivocamos en algún lugar y deberíamos verificar. Bueno, entonces el cálculo de los excedentes de cada uno de estos, vamos a ponerle el prima para denotar que son excedentes nuevos, va a ser excedente del consumidor, va a ser el área de este triangulito más este rectángulo, base por altura sobre 2 el del triángulo, base por altura del rectángulo. Tenemos acá cuál es la base de este triángulo, miramos acá, la base es 2, por la altura de este triángulo, la altura es 12 menos 10 sobre 2, más la del rectángulo, ¿cuál es la base del rectángulo? Miren el rectángulo acá, la base del rectángulo es 2 y la altura de este rectángulo es 10 menos 6. Bien, entonces eso me daría 2 más 8 y eso es igual a 10. La del productor es más sencilla, es simplemente este rectangulito, ¿sí? Entonces la del productor sería el área de este triangulito, sería base por altura sobre 2. La base es 2 y la altura 6 menos 4 sobre 2 me da 2. El bienestar social entonces sería el nuevo excedente del consumidor más el nuevo excedente del productor es 10 más 2 igual a 12. Bien, este sería el ejercicio basado en este ejercicio de este libro. Este libro es el libro de Acemoglu, Microeconomics. Busque este ejercicio y lo que ustedes deben hacer para participar en el foro de esta semana son los puntos D, E y F. Entonces, acá, digamos, perdón, no, solamente porque este punto D ya lo hicimos, que es encontrar el excedente del consumidor, del productor, al precio de 6, al precio máximo de 6. Lo que ustedes deben hacer es lo siguiente, es que suponer que el gobierno fija un precio mínimo y que ese precio mínimo es de 10. ¿Cuál sería, digamos, la pérdida irrecuperable de eficiencia? Sé que no lo dice ahí, pero eso es lo que deben calcular. La pérdida irrecuperable de eficiencia van a calcular el excedente del consumidor y el excedente del productor. Entonces sería este punto
F, solamente el F, calculando la nueva pérdida irrecuperable de eficiencia, el excedente del consumidor, el excedente del productor y obviamente la gráfica para ubicar fácilmente todos estos datos que les estoy pidiendo. Este sería el punto para el foro de esta semana número 9.